Él Vive, programa de catequesis destinado a conocer más y mejor nuestra fe católica y hacer la vida en abundancia. Los martes de 18 a 19 en FM de las Américas 98.7. Conducido por Lina, Cristian y Miguel. Buenas tardes, hermanos. Comenzamos el segundo programa del ciclo que hemos llamado Él Vive. Un espacio de formación católica orientado a todos aquellos hermanos que pertenecen a nuestra iglesia y también a quienes no comparten nuestra fe, pero quieren conocer aquello que profesamos y vivimos. Vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Hoy vamos a empezar haciendo un resumen de los conceptos que desarrollamos en el programa anterior. El tema fue la Iglesia. El martes pasado vimos que la Iglesia fue instituida por Cristo. Él fundó una iglesia bajo la autoridad de Pedro. Cristo dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Otro tema que vimos es que sus autoridades son legítimas y con continuidad. El Papa es el sucesor de Pedro y los obispos los sucesores de los apóstoles. La Iglesia recibió el mandato de enseñar y custodiar el depósito de la fe. Pedro nos manda: estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Otro tema que vimos el martes pasado es que por 2000 años la Iglesia tuvo autoridades y enseñó la misma doctrina. La Iglesia tiene entonces autoridad para la enseñanza de la doctrina y la definición de los dogmas. Ejemplo, cuando se reúnen los concilios para definir los dogmas ante las herejías. Jesús deja a Pedro las llaves del reino para gobernar y pastorear, diciendo: apacienta a mis ovejas. Esto es lo que vimos el martes pasado. En el día de hoy vamos a ver las características de la Iglesia. La Iglesia tiene 4 notas que la caracterizan. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y también podemos agregar que tiene la sede de Pedro en Roma. Vamos a explicar cada una de estas notas que la caracterizan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hacemos una pequeña previa, digamos así, algo preliminar al desarrollo del tema, ¿no? Primero, bueno, la Iglesia tiene un fundamento histórico, ¿no? Cuando hablamos de la Iglesia, hablamos también de esa Iglesia incipiente, que Cristo instituye con la base de los apóstoles, de Pedro, pero que después se va desarrollando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, ¿no? La propuesta es primero ver si esa iglesia primitiva, esa iglesia católica primitiva, tenía las mismas características que tiene nuestra iglesia hoy, ¿sí? Creía lo mismo, tenían autoridades, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado también, ver si es necesario que haya una iglesia. Hace poquito, tuve una charla con una persona que no era católica y me decía algo que para mí me golpeó mucho, ¿no? Me decía, no hace falta la iglesia, sino que lo único que hace falta es creer en Cristo. Y yo le decía, mirá, bíblicamente no es así. Esto niega lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Primera Timoteo 3:15 dice que la iglesia es fundamento y baluarte de la verdad. Ya lo vimos el otro día, el martes pasado, ¿sí? Quiere decir que Cristo instituye una iglesia y Cristo le deja a esa iglesia la custodia de la verdad revelada, ¿no? Del Evangelio.
Y a su vez también sabemos que en Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a aquellos que debían salvarse. ¿Sí? Entonces, si la iglesia es también arca de salvación, ¿sí? No es que la iglesia salva por sí misma, no, sino que la iglesia salva a través de Cristo, Cristo, mejor dicho, salva a través de la iglesia, Cristo salva a través de la iglesia, ¿sí? Cristo a su iglesia le dejó los medios de salvación, ¿sí? Entonces, es importante ver esto, si esa iglesia de hace 2000 años es la misma de ahora, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿No? Porque eso también es importante. Creo que todos queremos estar en la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo instituyó, y hoy hay muchas iglesias con diferentes doctrinas, etcétera, ¿no? Y algo que puede ser anecdótico, pero también es importante, ¿no? La religión cristiana es una de las tres grandes religiones monoteístas, con el judaísmo, y con los musulmanes, ¿no? Cristo, de alguna forma, sí, nos deja una nueva religión, el cristianismo, ¿sí? Hay un eslogan dando vuelta por ahí que a veces suena muy lindo, pero que la verdad no es real, ¿no? Dice que Cristo no es religión, sino relación, y por esto tiene bastante de error, ¿no? Realmente cuando uno se relaciona con Cristo, ¿sí? Cuando uno tiene una intimidad profunda con Cristo, después realmente vive su religión con intensidad. La palabra religión viene justamente del término religar, de volverse a unir a Dios fuertemente, ¿no? Como decía San Agustín, estar fuertemente unido a Dios. Entonces, cuando yo estoy unido de esta forma a Dios, cuando tengo una comunión profunda con Dios, sea a través del Espíritu Santo, bueno, etcétera, quiere decir que estoy ligado a Dios. Por eso la palabra religión no es una mala palabra, no es algo que a veces se nos achaca como católicos, y no, es justamente esto, ¿no? Estar unidos a Cristo. Bueno, Cristian comentaba recién que la primera característica de la iglesia es que es una. También es importante entender esto, muchas veces la gente dice, bueno, yo soy católico, o soy, no sé, bautista, o soy cristiano, soy de Cristo. Pero esa iglesia que Cristo instituye tiene características, ¿sí? Son 4, pero hay una más, una quinta que, bueno, se llegaremos a mencionar hoy por el tiempo, pero bueno, la primera es que esa iglesia es una. ¿Y por qué es una? La unidad de la iglesia proviene justamente de quien la instituye, que es Cristo mismo, ¿no? En Mateo 16:18, cuando le dice a Pedro, a Kefas, tú eres Kefas, y sobre esta Kefas instituiré o edificaré mi iglesia, ¿no? Esto ya lo vimos el martes pasado. De paso, pasamos un chivito. Tenemos ya canal de YouTube, se llama El Vive, o @elvive. Así que bueno, pueden ahí verlos. El programa anterior, el martes pasado. A esa iglesia primitiva e incipiente, Cristo le deja una autoridad visible, que es Pedro y los apóstoles, ¿no? Eso también lo vimos el martes pasado. Vimos también el tema de las llaves del reino, el poder de atar y desatar. Bueno, esto no lo vamos a repetir hoy, pues ya se trató el programa anterior, ¿no? Esa iglesia se va organizando, ¿sí? No es un caos la iglesia donde cada uno hacía lo que quería, no. Esa iglesia tiene una organización. En Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vemos cuando se nombra a Matías como reemplazante de Judas Iscariote. Recuerden que Judas, bueno, se ahorca. Entonces, los apóstoles quedan como uno menos. Es Pedro en Hechos el que convoca de alguna forma a la iglesia para que, sobre todo con los apóstoles, ¿sí? Reemplacen a Judas en su ministerio. Vamos a leer en Hechos 1, 21, 26. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Se propusieron 2, José, llamado Barsabás, de sobrenombre el Justo, y Matías. Y oraron así: Señor,
tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, veamos cómo se nombra a Matías, ¿sí?, como apóstol. Se reemplaza a Judas. Esa iglesia tenía también diáconos. Por ahí el diaconado, como hoy lo conocemos en Iglesia Católica, como el primer grado del orden sagrado, bueno, se fue también desarrollando, ¿no? Al principio el diaconado, por ahí apuntaba más a la asistencia de los pobres, etcétera. O ya tiene una función un poco más específica, más ministerial, podemos decir. Pero bueno, también vemos, ¿no?, en la elección de los 7 diáconos, en Hechos 6:1-6, bueno, cómo se los elige, ¿no? Vamos. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Procoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cada detalle importante, ¿no? No se elige, nos mandan a hacer su trabajo, ¿no?, su ministerio, no, les imponen las manos. Palabra que, bueno, o frase que vamos a dejar para más adelante, pero vamos a recordarla. Hubo una imposición de manos de los apóstoles sobre los diáconos, ¿sí? Esta iglesia también tiene presbíteros o ancianos, ¿sí?, que después esto deriva en la palabra sacerdote, ¿no? Pero me falta un texto más para ver las características que tenía el diaconado, que es 1 Timoteo 3:8-11. Vamos a leerla antes de pasar al tema de los presbíteros. Sí, 1 Timoteo 3:8-11. De la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino y enemigos de ganancias deshonestas, que conserven el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se los pondrá a prueba y luego, si no hay nada que reprocharles, se los admitirá al diaconado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense también detalle importante, que realmente sean probos en cuanto a la fe, en cuanto a lo que iban a enseñar, ¿no? No cualquiera se daba el diaconado, sino también tenían que ser personas de fe y que enseñaran la sana doctrina, ¿no? Vemos ahora el tema de los presbíteros o ancianos, que al principio estaba un poco mezclado el tema de los obispos y los presbíteros, hasta que luego se fue definiendo mejor. Sí, pero vamos a ver también, en cuanto a los presbíteros, qué características debían tener. Esto lo vamos a leer en Tito, la carta de San Pablo a Tito 1:5. Te he dejado en Creta para que terminaras de organizar todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. También debe estar firmemente adherida a la enseñanza cierta, la que está conforme a las normas de la fe, para ser capaz de exhortar a la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Bien. Sí, así, Cristian, me vuelve a repetir el versículo 9, porque esto es muy importante. Los presbíteros, los que tienen que enseñar la sana doctrina. Vamos a ver si esto es lo que dice la palabra. También debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Bueno,
porque acá vemos toda la función de los presbíteros, ¿no? Enseñar, ¿sí? Estar adheridos a la sana doctrina y a su vez refutar a aquellos que contradecían. Eran tiempos también de herejías, ya tiempos de la iglesia primitiva aparecieron los gnósticos, bueno, y luego un montón de herejías más, ¿no? Pero tenían esa función los presbíteros, ¿sí? Ministerial también. Bien, leímos recién el tema de los presbíteros. Vamos a hablar un poco quiénes eran los obispos o los supervisores. La palabra episcopo quería decir supervisor, ¿sí? De ahí deriva la palabra obispo, en castellano, ¿no? Vamos a ver en 1 Timoteo 3, 1, 2 y en Hechos 20, 28. A ver qué nos dice la palabra. Verdadero es el dicho: si alguno desea el episcopado, buena obra desea. Pero es preciso que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, morigerado, hospitalario, capaz de enseñar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes de pasar a Hechos, acá hay un detalle que a veces nuestros hermanos que no son católicos nos recriminan. Dice, ven, ahí dice que el obispo tiene que ser casado. No, es un error eso. Si lo leemos nuevamente, van a ver que no dice eso. ¿Lo podés leer? Es preciso que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Hasta ahí nomás, gracias, Lina. Marido de una sola mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque muchos venían del paganismo, ¿sí? Se convertían, se hacían cristianos y ya eran casados, ¿sí? Por sus características, por su fe, etcétera, recibían el ministerio de episcopado y ya estaban casados, ¿sí? Y además, sí, quienes quedaban viudos, sí, tenían que mantenerse viudos. Esto era tradición en la iglesia primitiva, ¿sí? Por eso no dice que no podía, que tenían que estar sí o sí casados, no, maridos de una sola mujer. Esto es importante, ¿no? Saberlo, porque muchas veces nos pasa de largo y cuando alguien viene con buena fe, pero a veces con otra fe, con buena voluntad, pero con una fe diferente a la nuestra, nos dice, ven, ustedes están equivocados. No, la palabra de Dios es muy clara. Casados con una sola mujer. Bueno, esto es un detalle nada más que para poder poner un poquito de color. Vamos ahora sí a Hechos 20, 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha constituido obispos, para apacentar la iglesia de Dios que Él adquirió con su sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, los obispos eran pastores, ¿sí? Por eso los primeros obispos fueron los apóstoles, ¿sí? ¿Sí? O sea que en esto hay que también tener mucha claridad. Aquellos que suceden a los 12 apóstoles a través de la imposición de manos fueron los obispos, ¿sí? Bien, esto un poco para iniciar el tema de esta característica primera, que la iglesia es una, ¿no? Pero ¿por qué es una entonces? ¿Sí? Sobre todo porque había, esto es importante, vamos a ver después también cuando hablemos de la catolicidad, porque la iglesia tenía unidad doctrinal. Acá no creían una cosa, otra cosa. Creo que el martes pasado hicimos mención al concilio de Nicea, pero si quieren vamos un poquito más atrás. Hechos 15, no vamos a leerlo, pero Hechos 15 no vamos a leer. Es una pequeña reseña nomás. Acuérdense que Pablo y Bernabé se encuentran con los judaizantes, que eran judíos convertidos al cristianismo, que a aquellos que eran gentiles, que venían del paganismo y que se hacían cristianos, les decían que para salvarse tenían que circuncidarse, ¿sí? Genera un lío. Bueno, Pablo, ¿qué hace? No recurre no había Biblia todavía, ¿no? Que había rollos dando vueltas, no había códice tampoco, no había libros, sí, había rollos dando vueltas, no recurre al rollo de Jeremías o de Isaías o, no sé, al Pentateuco, al Levítico, no, recurre a la autoridad, recurre a Pedro y los apóstoles. Y en Hechos lo dice, sí, se reúnen Pedro con los apóstoles, y los que determinan, el primero que habla es Pedro, la primacía de Pedro, tan discutida por nuestros hermanos no católicos. La primacía de Pedro se ve un montón de veces, sí, la vimos ya el otro día también. Bueno, primero que habla es Pedro. Después habla Santiago, sí, porque era obispo de Jerusalén, sí, pero la primera palabra la tiene el que tiene la primacía, sí, que es Pedro. Esto un poco, bueno, para entender que cuando había
contingencias o controversias doctrinales, se recurría a la autoridad. Pero había una unidad doctrinal. Insisto con esto es muy importante, ¿sí? Pues la iglesia era una, porque todos creían lo mismo. Por supuesto que había problemas, sí, como los hay hoy en la iglesia católica, no podemos decir que no. Por ahí surge algún, entre comillas, iluminado que quiere enseñar alguna cuestión doctrinal que no va directamente de la mano de lo que la iglesia ha enseñado durante 2000 años. Pero bueno, esto no quiere decir que esté bien, ¿sí? Pasó y pasa bien ahora, pero la iglesia creía lo mismo, había unidad doctrinal, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante. Por supuesto que las doctrinas también necesitaron de un desarrollo teológico, ya abrimos también un poquito el martes pasado, y una mayor explicitación para ser mejor comprendidas, ¿sí? Vimos, por ejemplo, bueno, la doctrina cristológica de la divinidad de Cristo, o la doctrina de la Santísima Trinidad, bueno, un montón de doctrinas, ¿no? Que por ahí necesitaron, ¿sí?, de un desarrollo teológico. Pero bueno, esto está bien, debe ser así. Bien, otra cuestión es la sucesión apostólica. Era una justamente iglesia porque tenía sucesión apostólica. También tema que vamos a desarrollar después en la apostolicidad, no lo vamos a tocar ahora. Esa iglesia también tenía autoridades legítimas, ¿sí?, dejadas por Cristo. Y bueno, y también podemos ver, ¿sí?, en algunos padres de la iglesia, por ejemplo, qué pensaban de esta característica de la iglesia que era una, ¿sí? Yo voy a buscar, si me da un segundito, por ejemplo, acuérdense que San Ignacio de Antioquía, mártir, ¿sí?, se lo comieron los leones. San Ignacio de Antioquía, que vivió por ahí entre el año 30 y el año 107, él era obispo de Antioquía. San Ignacio escribió 7 cartas, que como decíamos el martes pasado, están en internet, la pueden buscar, ¿sí? La versión corta es la verdadera, la versión larga no, esa deséchenla, viene junta, pero bueno. Voy a leer un extracto, no todo por muy largo, pero San Ignacio de Antioquía decía así: hablaba muchas veces de los obispos, los diáconos, de los presbíteros. Leo nada más que un solo texto de los muchísimos que hay en sus 7 cartas. Especialmente si el Señor me hace saber que se reúnen hombre por hombre en común por la gracia, en una sola fe y en Jesucristo, quien fue de la descendencia de David según la carne, siendo a la vez el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. De modo que obedezcan al obispo y al presbítero con un solo corazón, partiendo el mismo pan, la Eucaristía, que es medicina de la inmortalidad y antídoto para evitar que muramos, pero que nos permite vivir siempre en Jesucristo. Voy a repetir esta parte que es importante, ¿no? Obedezcan al obispo y al presbítero con un solo corazón, ¿sí? Tenemos otro padre de iglesia, Cipriano de Cartago, ¿sí?, ya por el año 200 al 250, y voy a leer un texto que es muy interesante, ¿no? Es un poquito largo, pero bueno, ténganme paciencia, que dice así: ciertamente los demás apóstoles eran lo que era Pedro, pero el primado es dado a Pedro, a fin de que quedase patente que hay una sola iglesia y una sola cátedra. Voy a repetirlo porque me trabé. Ciertamente los demás apóstoles eran lo que era Pedro, pero el primado es dado a Pedro, no a todos, a Pedro, a fin de que quedase patente que hay una sola iglesia y una sola cátedra. Una sola iglesia, una sola cátedra. La cátedra de Pedro, la silla de Pedro, ¿sí? La cátedra de Moisés, bueno, para ir por ahí recordando pasajes también de Cristo, ¿no? Cuando habló de la cátedra de Moisés. Todos son pastores, pero queda patente que uno solo es el rebaño, que es apacentado por todos los apóstoles con unanimidad de sentimientos. El que abandona esta cátedra de Pedro, sobre la cual está fundada la iglesia,
puede creer que está todavía en la iglesia. Esto es fuerte. El que abandona esta cátedra de Pedro, la silla de Pedro, que no es una silla física, sino el lugar donde enseñaban, ¿sí? Bueno, Moisés, bueno, los maestros de la ley, Pedro, ¿no? El que abandona esta cátedra de Pedro, sobre la cual está fundada la iglesia, ¿puede creer que está todavía en la iglesia? El que se rebela contra la iglesia y se opone a ella, ¿puede pensar que está en ella? Iremos para atrás, 1517, ¿quién se rebela contra la iglesia? Sí, en vez de permanecer y tratar de cambiarla desde adentro, se rebela, cuestiona al papado, cuestiona la Eucaristía, etc. Bueno, y la iglesia se divide en dos, sí, lamentablemente. Esta unidad hemos de mantener y vindicar particularmente aquellos que estamos al frente de la iglesia como obispos, mostrando con ello que el mismo episcopado es uno e indiviso. Esto dijo San Cipriano de Cartago, y para rematar, no se cansa de repetir que quien abandona la cátedra de Pedro, sobre la que está fundada la iglesia, se queda en la ilusión de permanecer en la iglesia. Ahora vamos a leer Juan 17 del 20 al 21. Es una por voluntad de nuestro Señor Jesús. No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Esto es la oración de Jesús en la noche de la cuando la noche de la última cena, la última noche cuando después lo tomaron preso en el huerto de los olivos, y Jesús en el Evangelio de San Juan pone esto que dijo Jesús. Él oró por todos los que en adelante iban a creer en él por la predicación de los apóstoles. Oró por nosotros, porque nosotros, no somos descendientes del pueblo judío, sino que somos descendientes de los que se convirtieron por la predicación de los apóstoles en los distintos lugares del mundo y llegó el mensaje de Jesús a nosotros. Entonces, esta oración de Jesús es por nosotros, es como conmovedor, y dice que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Él rezó, oró por nosotros para que seamos uno. Yo creo que esto no necesita más comentarios. O sea, es lo que Jesús antes de la pasión oró por nosotros. Y vamos a leer Efesios 4 del 1 al 6. Es una carta que San Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno,
San Pablo en esta carta a los Efesios, como debía ser siempre, exhortaba a la unidad. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito, nomás cortito de lo que estamos viendo. Estamos hablando de las notas características de la Iglesia Católica, ¿sí? Una Santa Católica Apostólica y un anexo romana, ¿sí? Bueno, recuerden que estamos todos los martes de 18 a 19 por FM de las Américas, 28.7, ¿sí? Y que este programa se llama El Vive, que está dedicado más que nada a brindar una catequesis para todos aquellos hermanos nuestros que quieran aprender un poco más sobre nuestra fe, ¿sí? Bueno, la segunda nota, como decíamos, es que la Iglesia es santa, ¿sí? ¿Por qué la Iglesia es santa, no? Porque Cristo, su cabeza es santa, ¿sí? Nosotros su cuerpo, bueno, sabemos que tenemos pecados, ¿sí? Estamos en camino de santificación, pero bueno, por ahí la palabra santa tiene dos acepciones, ¿sí? Vamos a leer, y después vamos a explicar un poquito, vamos a leer 1 Corintios 1:2 para darnos cuenta por qué la palabra santa puede tener diferentes significados. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podría pedir a Cristian si podés buscar en tu Biblia, porque acá la versión es diferente. Hay una palabra que no está y que es muy, muy importante. ¿Sí? Puede ser, sí. O la mía si querés. Sí, porque yo lo saqué de del pueblo de Dios. Mía. Sí. Tiene muchos papeles, Cristian, no me los pierdas porque tengo la historia de mi vida ahí adentro. Es 1 Corintios 1, 1 Corintios 1, capítulo 2. Porque acá se repite dos veces la palabra santos, ¿sí? Pero la versión mía, la Biblia de Monsignor Straubinger, es muy linda Biblia, muy completa, con pie de página muy importante. Perdón, sí. Vamos. A ver. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, santos por vocación, junto con todos los que, en cualquier lugar, invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y de nosotros. Bien. Gracias, Cristian. Santos por vocación y llamados a ser santos, ¿no, Cristian? Creo que dice sí. Me parece que sí. Sí. Santos por vocación y juntos con todos ellos en cualquier lugar invocando el nombre, sí. Bien. Por eso acá la palabra santos tiene una doble acepción, ¿sí? Santo quiere decir separado, ¿no? Separado para Dios, ¿sí? Aquellos que por el bautismo fuimos sellados por el Espíritu Santo, que estamos consagrados a Dios, pero también la santidad, como dice acá Pablo, ¿sí? Habla de un proceso, de una vida de gracia, de una ascesis, ¿sí? Donde vamos caminando, tratando de vivir en la gracia de Dios, ¿sí? Más allá de nuestras caídas. Y acá hay algo muy lindo, ¿no? Que por ahí, para complementar esto, ¿no? Es que nosotros cuando vivimos en gracia de Dios, ¿sí? Sabemos que estamos inhabitados por la Santísima Trinidad, que Dios nos habita, que nuestra alma está llena de Dios, ¿sí? La famosa inhabitación trinitaria, ¿no? Cuando no tenemos pecados graves y cuando Dios mora en nosotros, ¿sí? Claro, cuando perdemos la gracia de Dios, la Santísima Trinidad se retira, ¿sí? Porque ya no estamos en santidad. Entonces, esto por ahí, un poco al margen, pero es bueno saberlo, ¿no? Primero, entender esto de que somos santos separados para Dios, consagrados para Él, y estamos en proceso de santidad. No es que ya somos santos y estamos salvos, no, estamos en proceso de santidad, en camino de santidad. Y ese camino de santidad se logra a través de los medios de salvación que la Iglesia nos propone, que son los sacramentos, la vida de oración, las buenas obras, etc. ¿Sí? Bien, entonces decimos que la Iglesia es santa porque su cabeza es santa. Y su cuerpo, bueno, lo que decíamos recién, por ahí, su cuerpo está
en camino, digamos así, de santidad, no está en este proceso de santificación. También sabemos que, bueno, Jesús mismo nos dijo, sean santos como mi Padre Santo, en Mateo 6:48, si lo tenés por ahí. 5:48. 5:48, perdón. Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si Cristo nos ordena ser perfectos, ser santos, nunca vamos a ser perfectos como Dios, por supuesto que no, ¿sí? Pero sí, como dice Pedro, podemos compartir su misma naturaleza, ¿sí? Y nos podemos apoyar también en Hebreos 12:14, ¿sí? Que dice algo muy importante. Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que todos los cristianos queremos llegar al cielo. Por lo menos la vocación nuestra es esa, ¿no? Es un cristiano que no aspira a llegar al cielo, me parece que se quedó en el camino o no entendió el Evangelio, ¿no? Lo más importante es la salvación eterna. Yo muchas veces en un grupo que comparto los martes, les pregunto qué es lo que más desean para sus seres queridos, y a veces la gente dice y que sean felices, que tengan un buen trabajo, consigan una buena novia, un buen novio. Y yo siempre les cambio la bocha, digo, yo lo que más quiero es que lleguen a la vida eterna, que mis hijos, mi esposa, mi familia, mis seres queridos, mis hermanos de comunidad, bueno, yo mismo, por supuesto, ¿no? Mi primer deber es trabajar por mi propia salvación, ¿no? Pero que lleguemos a la vida eterna, porque si no, nuestra vida por acá no tuvo sentido, ¿no? San Agustín tiene una frase muy linda que decía, nos creaste para vos, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en vos, ¿no? Entonces, a ver, sin santidad nadie verá a Dios. Este cuerpo místico de Cristo es santo porque su cabeza es santa, ¿sí? Vemos también que Pablo hace una analogía del cuerpo humano con la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Corintios 12:13. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembro de ese cuerpo. Pero Cristo, Cristian, si me busca Colosenses 1:18. Colosenses 1:18, si no, si me das la Biblia, yo lo tengo marcado. Mira. Yo lo tengo marcadito. Acá estaba más rápido. Colosenses 1:18 para rematar esto que leímos recién. Voy a recurrir a mis lentes, que son mi lupa. Dice así, Colosenses 1:18, Él, o sea, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Tenemos que entender esto, ¿no? Gracias, Cristian. Cristo es la cabeza, ese cuerpo que es su iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Y ese cuerpo tiene muchos miembros, ¿sí? Con diferentes funciones, diferentes dones, diferentes ministerios, ¿sí? Pero es una sola la cabeza, Cristo. Y para seguir profundizando, vamos a leer Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la iglesia es santa porque su cabeza es santa, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los miembros y estamos llamados a trabajar en la santidad.
Y acá nos da unas claves San Pedro en esta carta. Dice, no procedan de acuerdo a los malos deseos que tenían antes mientras vivían en la ignorancia. Le está hablando a personas que se convirtieron, que cambiaron de vida, que dejaron atrás. Entonces, no procedan de acuerdo a los malos deseos. Hay un cambio, una conversión que se produce en la persona cuando acepta el mensaje de Jesús y cambia su vida. Y eso es, ese cambio hay que empezarlo todos los días y buscar la santidad. O sea, no es solamente que no alcanza con que Jesús, que es la cabeza, sea santa. Nosotros estamos llamados a buscar la santidad todos los días. Y esta santidad que Lina recién nos contaba, tiene, digamos así, una previa. Jesús se nos adelanta con su gracia, ¿no? No somos nosotros los que, por nuestros méritos o nuestras fuerzas, llegamos a ser santos, sino que es Cristo mismo que se adelanta, ¿no? Por eso es tan importante. El mundo de hoy creo que creemos, ¿no?, que perdió de vista que lo más importante en nuestra vida tiene que ser Dios. Dios le da sentido a todo, hasta al dolor le da sentido. El dolor más profundo encuentra sentido en Dios. Dios se adelanta con su gracia, Dios nos llama a una conversión, a un arrepentimiento, a un cambio de vida y a un proceso de vida nueva, ¿no?, de santidad. Más adelante hablaremos del sacramento, del bautismo, etcétera, pero es importante que el hombre de hoy está tan metido a veces en un subjetivismo tan grande, ¿no?, con esto de, bueno, los medios tecnológicos, ¿no?, pueda entender que solo Dios puede llenar aquello que nada ni nadie puede llenar, ese vacío interior que el hombre de hoy tiene tan profundo, ese ansia de trascendencia tan fuerte que tiene. Solo Dios lo puede llenar. Quizás esto está un poco al margen de lo que estamos hablando de la característica de la iglesia de ser santa, pero tenemos que decirlo, ¿no?, porque si no, toda esta charla por ahí se pierde si no lo bajamos a la realidad nuestra, ¿no?, de hombres y mujeres de hoy, ¿no?, que caminamos por este mundo tan difícil, ¿sí?, y que, como dice Pablo, somos ciudadanos del cielo. Nuestra vida no termina acá, nuestra vida no concluye cuando morimos, nuestra vida sigue, continúa. Esta es nuestra esperanza, ¿sí? Por eso pelear, trabajar por nuestra santidad, como decíamos antes, porque sin santidad nadie verá a Dios. Por eso trabajar todos los días, ¿no?, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en todo, ¿no?, para ser aquel reflejo de Dios, ¿no?, aquel que Dios pensó de toda eternidad, ¿sí? Bueno, esto un poquito al margen, ¿no?, pero la escuchaba cuando recién hablaba Lina, ¿no?, y qué importante esto que dice Pedro, ¿no?, tratar de aspirar siempre a la santidad. La tercera característica de la iglesia es que la iglesia es católica. Acá a veces cuando uno le pregunta a la gente, che, vos, ¿de qué religión sos? Yo soy católico. Y por ahí hay un tema, ¿no? A veces cuando hablamos de religión, hoy decíamos que las grandes religiones monoteístas son tres, ¿sí? La religión lo que tiene en común es que debe poseer, primero, el culto o liturgia, una forma de expresar la fe a Dios a través del culto o de la liturgia. Segundo, tiene que tener doctrina. Y tercero, tiene que tener moral. Esas son tres características fundamentales de la religión. Pues eso es importante entenderlas y saber que aquellos que dicen no pertenecer a una religión, pero sí están en alguna iglesia cristiana no católica, son también religiosos. Insisto, no es mala palabra ser religioso, ¿sí? Y la religión tiene esto. Tiene culto o liturgia, tiene doctrina y tiene moral, ¿sí? Entonces, esto lo compartimos todos, católicos y no católicos. Pero bueno, la catolicidad, ¿no? Cuando preguntamos a una persona de iglesia que por ahí
quizás sabe un poquito, tiene un poco de formación o mucha, qué significa ser católico o qué significa la palabra católico. Enseguida dice, significa universal, es sinónimo de universalidad, ¿sí? La verdad que sí, el significado de católico es universal, por su etimología, ¿no? Por lo que significa, que yo acá puse un poquito lo que busqué, ¿no? Dice, según el todo, o que lo abarca todo, significa eso, ¿no? Universal, que lo abarca todo, que está en todos lados. Sí, por ejemplo, ahí podemos apoyarnos en dos citas bíblicas, una es Mateo 28, 19, ¿sí? Ya Cristo ha resucitado, y bueno, vemos lo que nos dice, ¿no? Que la gran comisión. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una aclaración, ¿por qué decimos palabra de Dios? Siempre porque es palabra de Dios, porque no estamos leyendo un libro, el diario, lo que estamos leyendo es palabra de Dios, inspirada por Dios. Por eso repetimos siempre palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, acá la gran comisión, Jesús resucitado manda a sus apóstoles a anunciar el evangelio a todo el mundo. Marcos 16, 18, 16, 15. Ya no veo hasta ahora, perdón. Marcos 16, 15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo mismo, manda a los apóstoles a ir a todo el mundo. Si la Iglesia Católica está en todos lados, es cierto, ¿sí? Podemos decir, sí, los cristianos también están en todos lados, cristianos diferentes, diferentes iglesias sí, podemos decir, diferentes iglesias están en todos lados, sí. La Iglesia Católica es la que llegó a todos lados, llegó a todo el mundo, o bueno, por lo menos es lo que se intenta, que llegue a todo el mundo, ¿no? Pero teológicamente, por ahí, el significado de católico tiene otro sentido, ¿no? Y esto es muy importante saberlo, porque si no es como que nos quedamos con que católico es universal nada más. No, la catolicidad sobre todo significa unidad doctrinal, ¿sí? La misma doctrina la creen todos los católicos, la creemos todos los católicos acá, en la China, en África, en todos lados, ¿sí? Y esto pasaba también al principio de la iglesia. Por eso dijimos cuando arrancamos, cuando comenzamos, ¿tendrá las mismas características la iglesia primitiva católica que nuestra iglesia? Sí, ellos creían lo mismo, más allá de las controversias doctrinales que había, que eran resueltas con la autoridad, con la iglesia, sí, pero con las autoridades de la iglesia. Entonces, punto 1, somos católicos porque tenemos unidad doctrinal. Insisto, puede levantarse algún teólogo alguna vez. Hoy, lamentablemente, toda la corriente modernista lo que hace es querer cambiar algunas doctrinas que no se pueden cambiar, porque Cristo mismo las enseñó. Pero bueno, sí, puede ocurrir que algún teólogo o algún iluminado, entre comillas, diga, no, como yo escuché alguna vez, lamentablemente, no, los milagros de Cristo no existieron. El milagro de la multiplicación del pan, no fue así. Lo que pasa es que cada uno puso un poquito de pan y entonces estamos negando la divinidad de Cristo, que Cristo puede hacerlo todo nuevo, porque es Dios, ¿sí? Y pongo un ejemplo únicamente, nada más. Unidad doctrinal, todos creemos lo mismo, ¿sí? Todos tenemos la misma doctrina. Lo contrario, ¿sí? Si alguien enseña algo justamente contrario a la fe, diferentes doctrinas, eso nos lleva a la herejía, ¿sí? Un punto más, unidad litúrgica. Aunque en la Iglesia Católica hay 24 ritos diferentes, ¿sí? Para expresar nuestra fe, sin embargo, celebramos lo mismo. Lo que se celebra en cada misa, sí, aunque el rito sea diferente, si el rito es maronita o no importa, ¿sí? Celebramos lo mismo. Nuestro rito es el rito latino o romano, ¿sí? Que utilizamos, por ejemplo, acá en Argentina, bueno, en los países, digamos, occidentales, pero recordemos que más allá de eso celebramos lo mismo.
Vamos a leer Hechos del 13, del 46 al 47. Bien. Pablo a los judíos que rechazaban el mensaje. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: a ustedes deberíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor: yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Esto es una parte de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo está predicando a los judíos y los judíos no aceptan el mensaje. Entonces Pablo le dice, bueno, en primera instancia teníamos que ir a hablarles a ustedes, pero como ustedes no aceptan el mensaje, entonces vamos a ver a los paganos. Y cita, esto es un poco el tema, al profeta Isaías, que dice, yo te he establecido para ser luz de las naciones, para llevar la salvación a los confines de la tierra. Eso es parte de lo que decía el profeta Isaías 49:6, ¿no? Entonces, vemos que ya en el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación y en el pueblo judío, ya estaba anunciado de que el mensaje de salvación tenía que llegar hasta los confines de la tierra. Entonces, y como Jesús dijo antes, vayan por todo el mundo, antes de subir al cielo dejó ese encargo a los apóstoles, vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje es totalmente coherente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El mensaje de Dios tiene que llegar a todos. Y bueno, tiene que ser universal. La iglesia es misionera por vocación. Tiene que llegar el mensaje de Jesús a todos los hombres. Así como Jesús se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo también a todos los que lo seguimos ahora 2000 años después. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que el mensaje de Jesús llegue a todos. Bueno, estamos terminando ya, se nos acabó el tiempo, cortito, una invitación vaselina. Sí, les recordamos que en la capilla de San Martín de Porres, en Enrique Julio 875, los jueves de 8 de la mañana a 19 horas, que es la misa, tenemos adoración eucarística. Que bueno, está la iglesia abierta, siempre hay alguna persona adorando y puede venir cualquier persona que pase por ahí, entrar y quedarse un ratito rezando. Y también en la capilla de Madre de la Divina Providencia, que está en Di Sarli 18, hay 40 horas de adoración eucarística, los jueves y viernes. Los jueves desde las 8 de la mañana hasta el viernes a las 12 de la noche. También, 12 de la noche. Así que hay un gran horario para que si alguien pasa por ahí pueda entrar y adorar un ratito. 40 horas, es hermoso. Bueno, si Dios quiere, será hasta el martes que viene. Abrazo grande para todos, bendiciones. Bendiciones. Que sea para la gloria de Dios. Amén. Se enciende una luz para no dejarla brillar y se prende un camino que luego nos desea.